te adoramos. Levanta tu voz, iglesia, adórale con todo tu corazón. Dile: Señor, te ofrezco mi vida, te ofrezco mi mente, todo mi ser a ti en este día. Exaltamos tu nombre, te adoramos. Aleluya. Exaltamos, Señor. Puede decir gloria a Dios, puede decir aleluya. Dios es bueno todo el tiempo, Dios es fiel. Exaltado eres, Señor, exaltado eres. Una vez más, vamos a decirlo. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Díselo. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Vamos a levantar nuestra voz, vamos a decir: bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Rendimos a tus pies, Señor. Tu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu
gloria, el Rey de majestad. Qué fuerte. Gracias sublime. Hiciste en mí. Hiciste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Vamos a decirle fuerte. Es el Cordero de Dios, puedes decirlo. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno, digo más fuerte, iglesia. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime.
Siga adorando ya al Señor. Donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, tus pies. Arde mi corazón, dígalo. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Vamos a decirlo. No hay lugar más alto, que se escuche su voz y más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Ahí queremos estar, Señor, rendidos a tus pies.
venimos ante tu presencia, Dios. Derramamos nuestro ser, nuestro espíritu ante ti, Señor. Todo lo que somos. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, amado mío. Amado mío. De amor a tu diestra, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies, no hay lugar más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
a orar. Vamos a orarle a Dios una vez más y pedirle su ayuda. Padre, te damos gracias por tu palabra. Está lista, viene de lo alto, viene de tu corazón y nosotros también disponemos el nuestro para recibirla, para que, Señor, tú seas glorificado y para que ésta nos alimente, nos nutra, produzca crecimiento y también una afirmación, un fundamento en nuestros corazones, en nuestras vidas, para cumplir con tu propósito y tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a entrar a la palabra. Comenzamos la semana pasada, fue el preámbulo para esta nueva serie. A mí me gustaría que fuera muy extensa. No lo va a ser, solamente creo que cuento con 3 semanas. Lo que pasa es que no me gusta, no veo muy conveniente el tener una serie y tener que pararla, porque entran otras actividades y luego darle continuidad. Entonces, esa es la cuestión. Ahora, la serie que vamos a ver, ayúdenme por favor, porque no es un tema fácil, porque estos temas son temas de instituto bíblico. Entonces, lo que me va a costar mucho trabajo es adaptarlo al tiempo de culto. Considero, lo oré, lo consulté, lo medité y sentí, digamos, luz verde a traer este tema, porque es muy necesario que la iglesia conozca estos fundamentos. Creo que todo lo que hemos visto han sido fundamentos. Espero en Dios que esta iglesia sea una iglesia bien fundamentada, bien sólida y que vaya teniendo pues cimientos buenos para que vayan construyendo por encima de ellos y sea una buena construcción. El tema de la serie es Seamos una iglesia cristocéntrica. Entonces, este tema en realidad, hermanos, no es otra cosa más que una de las materias de los institutos bíblicos que se llama Cristología. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, pero es muy importante que ustedes puedan seguirme y puedan ustedes, de hecho, por favor, tomen nota. Tomen nota. Nosotros les estamos trayendo los textos bíblicos, pues para que esto a mí me ayude a que no tengamos que esperar a que todos se encuentren. Ustedes no les tocó, pero habían iglesias donde, a ver, abran la Biblia en tal libro, tal texto, y teníamos que esperar, ¿verdad?, a que los hermanitos se encontraran, y pues eso nos robaba tiempo. Y bueno, ahorita están los textos ahí, pero no es para que ustedes con respeto estén así con brazos cruzados, sino para que ustedes puedan aprovechar y ser más dinámico este asunto, pero que ustedes se puedan llevar lo mayor posible de contenido. Lamentablemente la librería está cerrada, pero cuando estaba abierta, Alejandra ahí, hasta regalábamos los DVDs, ¿verdad, hermana Alejandra? Les regalábamos los videos, las series. Entonces, vamos a ver qué hacemos, pero me interesa mucho que ustedes sigan creciendo y sigan estudiando. Amén. Dale un codazo ahí a alguien. Dile, nomás te lo doy porque me dijeron que te lo diera, ¿verdad? No te digo nada, nomás te doy un codazo y ya. Ok, hace muchos años tuve el privilegio de ir a algunos viajes misioneros y uno de ellos fue a Ucrania, hasta el otro lado del mundo. Y algo que me sorprendió dentro de toda su cultura es que cuando vi sus iglesias, pues ustedes las han visto, ¿no? Como en esas películas rusas, ¿no? Que tienen unas cúpulas así grandotas y toda la cosa. Y cuando nos metimos a este templo, lo que me sorprendió a mí muchísimo fue ver a las pinturas, las imágenes. Ellos son ortodoxos, es decir, son como una línea del cristianismo muy tradicional, una mezcla entre cristianismo, catolicismo, un montón de cosas ahí. Ustedes los han visto, sus maestros, sus sacerdotes, son unos así de barba blanca, larga, no como los judíos, ¿verdad? Pero ellos son diferentes, los conocen, ustedes los han visto, ¿verdad? Entonces, a mí me llamó la atención todo eso, pero lo que me sorprendió fue ver sus pinturas, sus imágenes, porque tenían ahí a todo el equipo de Jesucristo plasmado en las paredes, los discípulos, María Magdalena, a María, la Madre de Jesús, a toda la banda tenían ahí, incluyendo a Jesús. El tema es de que el Jesús que ellos tenían allí no tenía una barba como la judía. Tampoco era la barba como las de Hollywood, ¿verdad? Así bien peinadita, así bien perfiladita o de candado, ¿verdad? Era un Jesús
con una barba así cuadrada, como lo usan ese tipo de señores. El color, la tez de la piel de Jesús era de ellos, ¿verdad? El ucraniano es un güero diferente al güero de acá, ¿verdad? Y los ojos, o sea, la complexión es diferente. Y lo que les quiero decir es de que el Jesús era un Jesús ucraniano. Y me llamó muchísimo la atención y me hizo acordarme de mi país. De que también en mi país, ¿verdad? Tienen a Jesús, lo tienen más prietito, más indio, más y lo adaptan a Jesús. ¿Qué quiero decirles? Hay muchos Cristos en el mundo, demasiados. Inclusive, no sé si ya algunos se habrán enterado, ya el judío también tiene ahora su nuevo Cristo. Hay un buen sector de judíos que ahora están proclamando que el Mesías, el genuino, el verdadero, ya lo tienen ahí. Un joven, un chavo ahí, igual barbudo y toda la cosa. Bueno, el asunto es que hay muchos Cristos. Y todos afirman ser el mero mero. Hay muchas iglesias y todas afirman ser cristocéntricas. Bueno, vamos a ver qué tan cristocéntrico eres tú. ¿Qué tan cristocéntrica es tu fe en el transcurso de todas estas semanas? Y que podamos nosotros identificar verdaderamente al verdadero Cristo. Estoy convencido que si no todos, la mayoría de ustedes tienen una relación con Cristo. Lo van conociendo un poquito más. Yo les he dicho este ejemplo. Señores, ¿quién me conoce más? ¿El gobierno o ustedes? Mi esposa, ¿verdad? Sí. Y bueno, lo que yo les digo es, el gobierno tiene mi nombre, mi apellido, mi fecha de nacimiento. Ustedes no saben cuándo nací. No saben qué tipo de sangre soy yo. El gobierno sí. Pero el gobierno conoce de mí, pero no me conoce a mí. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que yo les he puesto? Ok, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, no es suficiente con conocer a Cristo. Es muy importante el conocer de Cristo también. Porque si tú conoces a Cristo, tú te formas un Cristo ruso, o te formas un Cristo mestizo, o un Cristo de Hollywood, o según la experiencia. Pero cuando tú conoces de Cristo, bíblicamente, entonces tú puedes afinar en tu corazón, en tu ser, afinar más tu concepto de Cristo. Y eso es muy, muy importante, porque se cumple lo que Él dijo. En aquel día me dirán, Señor, Señor, pero en aquel día yo les diré. Así es que, vengan conmigo por favor a Mateo capítulo 16, versículo 13, y vamos a ver cuál fue la experiencia aquí. ¿Ok? Dice así la escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Jesús le pregunta a sus discípulos la siguiente pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y hasta ahí vamos a leer. Jesús trae a los discípulos y dice: oigan, ¿quién dicen a ellos que es el Hijo del Hombre? Y pues ellos le empiezan a entregar toda un informe ahí. En nuestra actualidad hay iglesias, hay movimientos, hay religiones que no saben realmente quién es Jesús. Puede que tengamos aquí a una o dos personas que no sepan quién es realmente Jesús. Para muchos, Jesús es el primer ser creado. Para otros, el primer comunista o un Dios con D minúscula, un gran profeta. O inclusive, lo que muchos de ustedes sí creen, es que Jesús es el mismo Padre. Y que Jesús es el Espíritu Santo. Voy a evitar hacer preguntas, porque luego a mí me regañan porque hago preguntas. ¿Quién es realmente Jesús? Por eso me interesa este asunto de la cristología. Vamos a ver la definición. ¿Qué es cristología? Ahí está la definición. Es la parte de la teología que se encarga de estudiar, óiganlo, a la persona de Jesús. Fíjense cómo la cristología estudia a la persona de Jesús como Dios, pero también como un hombre perfecto. Cristología estudia su deidad
sus atributos, sus oficios y en general su vida, su obra y su resurrección. Eso es la cristología, de dos palabras compuestas del griego, Christus y Logos. La palabra logía ustedes la utilizaban muchísimo, biología, geología, geografía, todas esas palabras se refieren al estudio de. En este caso, la cristología es un asunto muy importante. Yo he escuchado que algunos me refiero a predicadores, han demeritado de una u otra manera la teología, ¿verdad? Y sobre todo la teología sistemática. Bueno, es una pena, porque sí es importante que podamos nosotros tener estas bases, estos fundamentos. Porque como les digo, ustedes me conocen, pero no conocen de mi pasado. No conocen muchas áreas de mi vida. Y es lo mismo, necesitamos conocer a Dios, a Jesucristo, en todos los aspectos. Antes de entrar de lleno al tema, déjeme revisar la hora. Yo me quiero concentrar este día en tres cosas. Número uno, quiero decirles las doctrinas falsas más antiguas. Y yo sé que ustedes van a decir, wow, esta me suena a esta religión o me suena a esto otro que yo he escuchado. Número dos, vamos a ver la deidad de Jesucristo, ¿ok? Como Dios, Jesucristo como Dios, vamos a ver a Jesucristo como hombre. Y número tres, una palabra que es muy rara y que de hecho quiero hacer la pregunta, que levanten la mano los que la han escuchado anteriormente. Vamos a ver el día de hoy lo que es la unión hipostática de Jesucristo. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? La unión hipostática. Nadie, ¿verdad? Bueno, hoy la vamos a aprender juntos. Amén. Ok, vámonos de lleno. Voy a darles 6 falsas doctrinas que, escúchenlo, que se formaron, muchas de ellas, unas se formaron estando Jesús en la tierra. Otras se empezaron a formar y a crecer en el primer periodo, en los primeros 100 años de la resurrección de Jesucristo hasta el último apóstol, que fue Juan. Otras fueron manifestándose un poquito más adelante. Pero vamos a ver las principales. Número 1 es el docetismo. Allí está. ¿Qué es el docetismo? El docetismo es una corriente, y óigalo, las 6 que les voy a dar son falsas, para no estar yo repitiendo las mismas palabras. Es una corriente que niega la encarnación de Jesús, niega sus apariciones corporales y dice que fueron un mero ilusionismo. Por lo tanto, los sufrimientos de la cruz fueron fingidos. Esta es una corriente fuerte que se escribió. Y esta corriente vino desde la época después de Jesucristo, un poquitito después. Por lo mismo, y ahora esto nos va a ayudar porque vamos a ver el porqué de muchas veces los apóstoles mencionaron tal o cual énfasis en sus evangelios. De hecho, Juan, dame por favor Juan capítulo 1:14. Juan aquí ataca esta falsa filosofía o creencia y quiere demostrar y demuestra que Jesús es Dios, pero que también fue encarnado y que fue un hombre perfecto. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y mira lo que dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta doctrina dice que Jesús nunca se encarnó, que no fue, que eran como ilusiones, como una especie de hologramas, para que podamos darnos una idea. Y empezaron a atacar fuertemente esto. Ayer que fuimos a ver lo de la famosa vacuna, platicaba con una familia, con unos hermanos en Cristo, y me platicaba de su experiencia de que una persona le fue a hacer un presupuesto, un trabajo en su casa, y él es judío. Me refiero el trabajador. Y mi hermano es nuestro hermano en la fe, él es cristiano, ha compartido con nosotros, Simón. Entonces, platicaban ellos referente a su fe. Y este hombre judío, pero bien aferrado. Y decía, no, es que Jesús no es el Mesías.
los equivocaron a ustedes, los engañaron y le daban ahí un montón de cosas. Entonces Simón le platicó su testimonio, el milagro que Dios hizo con él, las cosas que él ha visto de viva mano, como decimos, y aún así el hombre cerrado decía, no, es que no fue nosotros. Y él les dijo, nosotros estamos esperando en esta Pascua, esto fue antes de esta Pascua que acaba de pasar, estamos esperando que en esta Pascua se revele el verdadero Mesías. Entonces vivimos en un mundo que está loco, que cada quien trae su onda, pero fuerte y fea. Y esta doctrina falsa del docetismo, que tiene desde, óiganlo, desde la ascensión de Jesús, desde ese tiempo de Jesús, no para, aún continúa. Ahora, creemos nosotros como iglesia que Jesucristo ni era un fantasma, ni era un holograma, sino que fue un hombre como tú y como yo, nacido de una mujer, nacido de María, alimentado de María. Cuentan por ahí, creo que fue un pintor, no me acuerdo, pero dice él en uno de sus libros que fue allá al Vaticano, que fue a esa área, ¿no? A conocer y a ver todo ese asunto, y era su primer viaje, y pues paró un taxi y lo empezó a llevar y le empezó a hacer preguntas, ¿no? Y ahí como podían se comunicaban, uno en italiano, otro en español. Y que le dijo, oye, ¿cuáles son las cosas más importantes que tú me puedes recomendar de este lugar tan santo, tan sublime, ¿no? Y que le dijo, bueno, mira, pues puedes ir a la plaza de San Pedro y ahí vas a encontrar varios negocios que tienen cosas sorprendentes. Dice, por ejemplo, tienen las astillas, te venden unas astillas en un botecito, astillas de la cruz, de la madera de la cruz. Dijo, wow, ¿en serio? Sí, y son bien milagrosas, y el agua santa, dice, ¿y tú cuál crees que es lo más impresionante? Escúchenlo, porque a algunos les va a reír, les va a hacer reír, a otros les va a dar vergüenza. Dice, bueno, lo más tremendo que tú puedes encontrar así, más milagroso, es la leche materna de María. ¡Ah! Dijo, ¡qué sacrilegio! No, es bien bueno. No, yo quiero saber quién se atrevió a ordeñarla. Perdón, ¿verdad? Santo Dios. Jesucristo fue alimentado de María, nadie la ordeñó. Jesucristo fue alimentado de María, de la misma sustancia. Y ahorita lo vamos a ver en cuanto a la divinidad, de la humanidad de Jesucristo. ¿Ok? Venga conmigo rápido a Hebreos 2:14. Mucho cuidado con esta falsa doctrina, porque se infiltran fácilmente. Miren lo que dice, así por cuanto los hijos han tenido en común una carne y una sangre, hablando de Cristo, dice, también Él participó igualmente ¿de qué? De lo mismo. La misma carne, el mismo hígado, riñones, pulmones, corazón, todo lo que tienes tú ahí adentro, las mismas uñas, la misma estructura, es de lo que participó el Señor Jesucristo. ¿Ok? Dame Lucas 24:39. Jesucristo, de hecho, en una ocasión tuvo que defenderse a sí mismo diciéndole, oye, cálmate, deja de andarme diciendo cosas que no soy. ¿Cómo de que soy un fantasma? Y les dice, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Ahora, esto no fue antes de la cruz, esto es después de la cruz. Él asimismo se manifestó como un hombre con carne, con huesos, con los órganos, pero obviamente un cuerpo glorificado. Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Ok? La segunda doctrina falsa que ha sido muy fuerte en todo este tiempo de la historia es el ebionismo. Ahora yo quiero que ustedes observen que, dame el que sigue por favor, ebionismo. Y ustedes se fijan, yo estoy subrayando el término ismo, porque ismo se refiere a movimientos que se dan, aún el cristianismo. ¿Ok? Todos esos términos son movimientos, como ya lo habíamos visto la otra vez, que se pueden dar, algunos correctos, otros malos, pero son ideologías que se crean. Y esta es una ideología que se formó, el ebionismo, y eso significa, o proviene de una secta judeo-cristiana. ¿Han leído el libro de los Hechos? ¿Han leído cuando Pablo decía, u otros decían, han llegado a judaizar, o por ahí se han metido entre ustedes los judaizantes?
Desde allá viene esa onda. Y miren, ¿qué es esto? Viene de la secta judeo-cristiana que negaba la naturaleza divina de Jesús y su nacimiento virginal. Ahora, les voy a rápido unas fechas. En el 140 después de Cristo se levantó un hombre, Justino Mártir, y él describió de una secta aparentemente cristiana, pero que vivía de acuerdo a la ley de Moisés. Yo conozco, tengo unos familiares en México, y el suegro de él, bueno, me voy a omitir cierta información, ¿no? Porque luego esto queda en las redes. Pero de ser un hombre que se proclamaba cristiano, y más de algunos de ustedes conocen por ahí a alguien, ahorita está tan desviado, que guarda el sábado. Y que ahora ya está terrible que le diga Jesús. No se dice Jesús, se dice Yeshua, Amasía. O sea, y esos términos no tienen nada que ver. El punto es que se han desviado tanto que han hecho inútil la obra de Cristo. Y esta secta, este movimiento se metió tan fuerte en una de las iglesias del primer siglo que ustedes la han escuchado y la han leído. La iglesia en Galacia, a los Gálatas. Cuando Pablo les dice, ¿qué onda con ustedes? ¿Van a comenzar por el Espíritu y van a acabar en la ley? ¿Van a acabar en la carne? ¿Van a acabar en las obras? Y estas cosas que yo les estoy mostrando no solamente son de allá de afuera, de otros países, se filtran aquí, se mueven aquí. Aquí hay gente que ya no quiere venir el domingo, viene el sábado. ¿Y por qué? Pues porque el sábado es el día del Señor. Y sacan unas ondas, unos rollos ahí. Bueno, en el año 180 Ireneo de León utilizó el término ebionista por primera vez, afirmando que era una secta herética y judaizante. Ahora, ¿qué significa ebión? Ebión significa pobre. Ahora, ¿qué es el ebionismo? Era de que había una tendencia pobre a la fe cristiana y que se ocupaban fundamentos sólidos como eran la ley y los mandamientos y todo ese montón de cosas. Este asunto del ebionismo tenía dos tendencias. Era curioso. Había un grupo que negaban el nacimiento virginal, es decir, que María era una virgen. Decían, no, ya se fue con alguien y nació Jesús. Y estaba el otro, que sí, o sea, se peleaban aún entre ellos. Pero lo que sí compaginaban a estos dos grupos dentro de los ebionistas era que ambos negaban la naturaleza divina y también la preexistencia. Estas dos cosas negaban. Jesucristo no era Dios y nada que tenía preexistencia, o sea, que ya existía. No. Jesucristo, como todos nosotros, nació, fue creado y fue formado, en este caso en el año 0. Pero vamos a ver qué es lo que dice uno de los seguidores de Jesucristo, que escribió el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Entrevistó a María y no le preguntó si la habían ordeñado. No hizo esas burradas. Fue con María y le preguntó, cuéntame tú, mujer, ¿cuáles son los acontecimientos antes de que nuestro Señor Jesucristo estuviera aquí en la tierra? Y María le dice la experiencia que tuvo. Y dice, en una ocasión, y dice así, respondiendo el ángel, le dijo o me dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con la sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, la escritura es muy clara. ¿Ok? Por eso nosotros nos aferramos solamente a la escritura, o como dice el término, solo escritura. La palabra es muy clara. Y aquí nos dice que el Espíritu Santo vino sobre María, fue cubierta con el poder del Altísimo, con su sombra, y el santo ser que nació sería llamado Hijo de Dios. Ahora, o sea, muchos de ustedes no tienen problema con esto. Donde sí veo que a veces tienen problema es porque sí dicen, no, pastor, yo sí creo que Jesucristo es tanto Dios como hombre. Pero ustedes piensan que es 50-50. Ustedes piensan que el asunto de Jesucristo es como el matrimonio. Algunos dicen, mira mi media naranja. No, ¿qué media naranja? Bueno, son dos naranjas y órale, ¿verdad? Que sean dos naranjas y que sigan siendo dos naranjas.
Cuando dice que los dos serán uno, no dice la mitad de uno y la mitad de otro formarán un entero. No, los dos serán una sola carne. Entonces, Jesucristo, y quiero que eso quede bien claro, no es 50% hombre, 50% Dios. Esas corrientes vienen de las mitologías. Ahora que estamos estudiando el Éxodo, y cuando hace muchos meses vimos acerca un poquito de la mitología griega, ellos sí creían mucho en eso, en que una divinidad venía, embarazaba a una mujer humana y nacían unos seres que eran mitad Dios, mitad hombre. Cristo no es mitad Dios, no es mitad hombre. Que eso les quede bien claro. Si te preguntan, oye, ¿cómo es Cristo? Cristo es 100% Dios y 100% hombre. No es mitad y mitad comadrita, no. Tienen que estar muy, muy, muy entendido, muy claro con eso. Lo voy a resumir de esta manera. El Hijo de Dios se hizo hijo de hombre. ¿Cómo? Tomando un cuerpo verdadero. Y ahora, bueno, aquí sí les voy a hacer una pregunta. No la respondan, solamente piénsenlo. ¿Jesucristo tiene alma o no tiene alma? Piénsenlo, por favor. Piensen. A ver, ¿Cristo tiene un alma o no tiene un alma? Porque si Cristo tiene un alma, la pregunta sería, ¿Dios tiene alma? ¿Verdad que hay preguntas que se ponen bien complicadas? Hay preguntas que son difíciles. Yo le hice la otra vez la pregunta, le hice más bien el comentario que la pregunta de que la gente dice, bueno, ¿Dios es eterno, sí o no? Sí. ¿Dios no muere? No. ¿Y Cristo murió en la cruz? Sí. ¿Y Cristo es Dios? Sí. Entonces, ¿cómo pues? ¿Qué pues? ¿Muere o no muere? Como dicen por ahí, ¿ah? ¿Te enchinas o te enrulas? ¿Enrulas o enrolas? ¿Ah? ¿Quién sabe cómo están así? Vamos a responder eso más adelante. Número 3, el arrianismo. El arrianismo también fue un movimiento que enseñaba que Jesús fue el ser más grande de todos los creados, pero que no era Dios. Ahora, lamentablemente, la mayoría de todas estas falsas doctrinas, ¿saben de dónde salieron? De la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque eran personas que no estudiaban bien la palabra de Dios, que llegaban a conclusiones sin tomar en cuenta algo que Jesús nos enseñó en Lucas capítulo 3 y 4. Sí, está escrito, pero escrito está también. Y este hombre, en este caso, Arrio, era un presbítero, fíjense. Era un ministro en Alejandría. Una de las principales herejías combatidas en concilios, que era este. Pero vamos a ver qué es lo que nos enseña Juan. Es que Juan y los apóstoles ya veían mucho de estas cosas, porque entiéndase, el Evangelio no se escribió cuando Jesús se subió al cielo, ¿eh? Dijo Juan, a ver, présteme un lápiz y una hoja, voy a empezar a escribir. No, se escribieron 60 años después, 70, 80 años después. Y Juan nos escribe esto. Miren cómo empieza el Evangelio. Ustedes conocen perfectamente ese texto. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Ahora está utilizando un pasado, era. ¿Por qué? Porque lo que era Verbo ahora se manifestó como Cristo, como Hijo de Dios. También lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero este movimiento sigue tan fuerte y ha tomado tanta fuerza ahorita que ustedes lo conocen a estos. Ahora se cambiaron de nombre. ¿Saben cómo se llaman? Testigos de Jehová. Ellos son los que creen que Jesucristo es el ser más poderoso creado. Es un ser angelical. Es un ser creado como todos los demás. El más grande. Le dieron el título mayor. Pero a final de cuentas, creado. Y ellos toman la Biblia, lo que le llaman la nueva traducción, ¿qué le llaman? ¿Cómo se llama esa cosa? Traducción del Nuevo Mundo se llama. Y ellos pusieron así, en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Así le ponen.
como si fuera uno de tantos más. Pero solamente estoy dando un repaso para que vean todas las ideas, las ideologías que fueron saliendo, ¿ok? Ahora, una más, el monarquianismo. Y estas son de las más conflictivas. A ver, dígalo si puede, monarquianismo. ¿Verdad? ¿Qué proclama monarquianismo? Proclama un solo Dios. ¿Cuántos saben que hay un solo Dios? Sí, sí, es correcto. Pero fíjense que hay un solo monarca supremo del universo y niega la existencia de la Trinidad. El monarquianismo niega que exista la Trinidad. Ahora, ¿quién de ustedes puede encontrarme o darme un texto bíblico de su Biblia donde aparezca la palabra Trinidad? No lo hay. Pero si hay un texto que dice, oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Entonces, aquí crea un conflicto este movimiento. Está el modalismo, que dice que existe solo un Dios y que las mediciones, las menciones del Padre, Hijo y Espíritu Santo son solamente una manifestación de la misma persona. Y bueno, voy a irme un poquito fuera de lo que tengo ahí. Algunos de ustedes les han dicho, o ustedes han llegado a decir, a ver, explícame la Trinidad. Bueno, te voy a poner un ejemplo. El huevo. El huevo tiene cáscara, tiene clara y tiene yema. O mejor, uno mejor dicen, el agua. ¿Cómo se manifiesta el agua? Sólido, líquido y gaseoso. Sí, pero los tres, o sea, las tres funciones solamente pueden manifestarse en una. Tú no puedes tener agua y hacerla sólida y gaseosa al mismo tiempo. ¿Estás de acuerdo? ¿Me estás siguiendo? Yo no puedo agarrar agua y tenerla líquida y sólida al mismo tiempo. Me refiero a la misma sustancia. Entonces, eso no aplica, porque Dios no es así. Porque lo que tú estás diciendo cuando dices eso, es que el Padre, si se manifiesta en el Hijo, deja de ser el Padre. Y si ahora se manifiesta en el Espíritu, pues deja de ser ellos dos y ahora está en el Espíritu. No, los tres están manifiestos perfectamente. Y ahorita nos vamos a ir a un montón de textos bíblicos. Pero solamente quiero que veas. Está también dentro del monarquianismo, está el adopcionismo. Es decir, algunos creían que Jesucristo fue adoptado. Era un hombre como cualquier otra, pero nomás lo bautiza Juan y sale, y un espíritu llamado Espíritu Santo lo poseyó y Dios lo adoptó como su hijo. Reprobado también. Dame Deuteronomio 6:4. Sí, la Biblia dice eso. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero quiero traer este texto porque también escrito está en 1 de Pedro 1:2. Y miren lo que dice. Elegidos según la presencia de Dios, ¿qué? En santificación de Él, para obedecer y ser rociados con la sangre de... Tenemos las tres personas con tres funciones diferentes. Tenemos la presencia de los padres santificados por el Espíritu y ser rociados por la obra de Jesucristo. Rápidamente, ya dos más y ya. Apolinarismo. Esta surge en el siglo III por Apolinar el joven. Y miren qué curioso. Este fue en el siglo III, así es que saquen sus cuentas. Apocalipsis se escribe casi en el año 100. ¿Ok? Sígame. ¿En qué año? Y este Apolinar, el joven, así se llamaba Apolinar el joven, ¿en qué año estaba? En el año 300. Solamente 200 años, pero les voy a decir de dónde era ministro. ¿Saben de dónde era ministro? De la Odisea. Escribe carta al ángel que está en la Odisea. Yo conozco esto de ti. 200 años después se levanta un pastor en ese lugar y saca el apolinarismo. ¿Qué es esto? Negar la naturaleza humana de Jesús. Dijo que el cuerpo que usó era un cuerpo sin alma, ya que consideraba que todo cuerpo con espíritu humano iba a convertirlo automáticamente en pecador. De tal forma que el logos se apodera del cuerpo de Cristo, sustituyendo su alma como una especie de marioneta para hacer su obra. Y esto es lo opuesto. ¿Recuerdan el arrianismo?
niega la divinidad de Jesús. Bueno, el apolinarismo niega la humanidad. A muchos les cuesta trabajo, tal vez a algunos de ustedes les cuesta trabajo creer que en el cielo el que está sentado junto al Padre es Jesucristo hombre. Les cuesta mucho trabajo. No hay nada que haya entrado al cielo por el hombre, pero ya lo hay. ¿Y saben qué es? Las marcas del hombre sobre el cuerpo de Jesús. Es lo único que hemos podido meter al cielo. No hay nada. Jesús fue muy claro, nadie ha subido, nadie ha bajado, sino el Hijo. Pero ahorita el cielo cuenta con algo hecho por el hombre. Y son las marcas en los clavos, de los clavos sobre su mano, sus pies y sobre su cuerpo. Porque Jesucristo es Dios y hombre. La última, ya para irme de lleno a la palabra. El nestorianismo. Nestorio, obispo de Constantinopla, otro ministro que también se desvía. Y este afirma equivocadamente que Cristo estaba separado en dos naturalezas, la divina y la humana. Por consiguiente, formaban dos seres totalmente independientes. Vamos a ver rápidamente la naturaleza de Jesús. ¿Ok? Vengan conmigo una vez más a Mateo 16:13. Lo volvemos a leer. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, ¿qué hizo? Le pregunta a sus discípulos, ¿quién es el Hijo del Hombre? Vamos a responder esta pregunta, mis hermanos, entendiendo, la respuesta la vamos a tener en los nombres y en los títulos por los cuales es conocido. Jesucristo fue conocido por dos títulos. ¿Alguien lo recuerda? El Hijo del Hombre y también el Hijo de Dios. Esos dos títulos nos van a dar toda la respuesta. Número uno, vamos a ver a Jesucristo como Hijo de Dios, es decir, su deidad. ¿Ok? El título Hijo de Dios hace referencia, mis hermanos, o nos da a plena conciencia el entendimiento de que Jesucristo tiene deidad, de que Jesucristo es Dios y que tú y yo lo conocemos como la segunda persona de la eternidad. Ahora, algunos dicen, sí, Jesucristo es el Hijo de Dios, así como lo menciona Job. No nos equivoquemos. Porque Job dice que andando un día, pasando el tiempo, vinieron los hijos de Dios y entre ellos vino también, ¿quién? El diablo, ¿verdad? Y que le dijo, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Entonces dicen, bueno, ven que a los ángeles se les llama hijo de Dios, inclusive a los hombres se les llama hijo de Dios. Adán, hijo de Dios. Este título es bajo forma de creación, pero no con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Juan 10:30 nos lo dice. Vamos a ver varias palabras, así es que no se me duerman. Léalo conmigo. Yo y el Padre, ¿qué dice ahí? Uno somos. No somos mitad y mitad. Somos uno. ¿Ok? Ahora, vamos a ver varios textos rápido de cómo diferentes discípulos muestran esto o les cae el 20 o les entra la revelación y Jesucristo en ningún momento les estorbó ni les impidió. ¿Recuerdan cuando Juan ve al ángel y dice, y yo después de que me mostró todo esto, caí de rodillas postrado? ¿Y qué le dijo el ángel? No me adores, porque yo me acuerdo lo que le pasó a Lucifer. No, ponte de pie. A mí no me adores. ¿Adora a quién? A Dios. O sea, claro que se le corregiría a todo aquel que está en error. ¿Ok? Vean conmigo Mateo 16:16. Vamos a ponerlos unos tras otros, muchachos. Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que Pedro respondió, y ustedes saben lo que dijo Jesús. No te lo reveló ni la carne ni la sangre. ¿Te lo reveló quién? Mi Padre. ¿Ok? También le pasó lo mismo a Natanael.
Juan 1:49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, que significa maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús nunca dijo, no te pases, no seas lambiscón, ¿verdad? No, él recibió el título que le dio. ¿Ok? Vengan conmigo a Juan 20:31. Mira lo que dice. Pero estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo y que Él es el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida en su nombre. También Pablo se lo dijo a Timoteo, 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y mira las palabras que usa. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles y predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Quién se manifestó en carne? ¿El Hijo de Dios? Les estoy preguntando. Dios se manifestó. Ahí lo está diciendo. Ahí no dice se manifestó en carne el Hijo de Dios. No, dice que el mismo Dios se manifestó en carne. Ahora, lo mismo le pasó al Santo Tomás. Juan capítulo 20. Entonces Tomás le respondió y le dijo que Señor mío y Dios mío. Y ahí vienen los de estas doctrinas, ¿verdad? Que dicen, no, fue una expresión, como decir, como dicen ustedes los chavos de aquí, los gringuillos de aquí, OMG, ¿verdad? Que dijo, no, es lo que dijo, oh my God. Fue una, no. Él está declarando, cae de rodillas y le dice, Señor mío y Dios mío. Jesucristo es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Y entiéndase, cuando decimos, no es que, no piensen que Dios es una masa, ¿verdad? Que está revuelto el Padre, el Espíritu y el Hijo. No, cada uno en su personalidad, cada uno en su función. Al que está sentado, ¿en dónde? En el trono, ustedes lo cantan. ¿Y a quién más? Y al Cordero de Dios. Yo fui en el Espíritu y Él me mostró el cielo y yo pude ver los 7 espíritus de Dios. Y vi a aquel que estaba sentado en el trono y junto a él el que había sido inmolado. Jesucristo no es un Dios, no es un tercio de Dios, no es un pedacito de Dios. Es Dios. Amén. Ok, 2 y casi para irnos. Jesús como el Hijo de Hombre, su humanidad. Filipenses 2:5-8. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahora, aquí yo voy a parar. Pregunta. No la contesten. Si se atreven a contestarla, es bajo su propia responsabilidad. Cuando dice aquí que se despojó a sí mismo, es que Jesucristo se despojó de ser Dios. Síganlo leyendo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok. Uno de los atributos, o más bien, una de las características divinas es que Dios tiene 3 cosas que nadie más lo tiene. ¿La recuerdan? Omnisciencia, todo lo sabe. ¿De acuerdo? Omnipresencia, que está en todo lugar, en todo. Y omnipotencia, que todo lo puede. ¿Me siguen? Ok. Aquí está Jesucristo. Es el año 31, 32.
ya comenzó su ministerio, ya anda ahí comiendo y haciendo todo lo que está haciendo con sus discípulos. La pregunta es, este Cristo que está caminando ahorita por allí, ¿verdad? ¿Es omnisciente? ¿Es omnipresente? Bueno, ¿es omnipotente? Ok, ¿ven? Muchos ni dicen nada. Omnisciente, omnipotente, omnipresente. Hayan ustedes el sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente, pero se despojó a sí mismo. Jesús no dejó de ser Dios cuando tomó la forma de hombre, pero renunció a la forma divina. Señor, no te vayas, les conviene que me vaya, porque si no me voy yo, el Padre no enviará al Espíritu. Oye, ¿y en qué nombre o con qué potestad haces tú estas cosas? Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo solamente hago lo que yo veo que el Padre me dice que haga. Yo solamente digo lo que el Padre me dice que yo haga. ¿Jesucristo dejó de ser Dios? No. ¿Renunció a su forma divina? Sí. Tú tócale, mijo. Y vámonos con un montón de textos. ¿Listos, muchachos? Yo creo que la palabra es la que va a ayudarnos bastante. Marcos 11, 2 y 13. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, ¿Dios tiene hambre? ¿A Dios le da hambre? Dígamelo, por favor. ¿Por qué no? ¿Saben por qué? Porque es omnipotente. Se autoabastece a sí mismo, no tiene hambre. ¿Jesús tuvo hambre? Renunció a su forma divina. ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Verdad que sí? Ay, qué bueno. Lucas 8:23. Pero mientras navegaban, se quedó dormido y se desencadenó una tempestad. ¿Dios duerme? Porque David dijo: no se dormirá el que ¿qué? El que guarda a Israel. Pero Jesús sí se durmió. Entonces, ¿no es Dios? Sí es Dios, pero renunció a su forma divina. Juan 4, 6 y 7. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino. ¿Dios se cansa? Se puso cansado del camino. Dame sol, yo creo que está en sol eso. Sumérgeme. ¿No, verdad que no? Pero Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. A la hora sexta vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber de tu agua, Señor. ¿Se cansó? Sí. ¿Tuvo sed? Sí. ¿Le dio sueño? Sí. ¿Tuvo hambre? También. Marcos 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito sanar en días de reposo, hacer bien, hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor, ¿con qué? Con se enchiló. Se enojó, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Vean conmigo a Lucas 10. En aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y le dijo: te alabo, Padre. Mateo 9. Y al ver las multitudes, tuvo compasión. ¿Qué tuvo? Compasión de ellas. Estaban desamparados. Juan 12. Ahora, y ese es el asunto que me reclamaba uno de los pastores. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Y todavía se pone peor. Lucas 22. Y estando en agonía,
oraba intensamente y su sudor como grandes gotas de sangre caían. Es más, el más largo de todos los textos bíblicos, Juan 11, Jesús lloró. Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote, y es por esto. Todas estas cosas que te escribí es para que tú lo puedas entender, iglesia. Que tú y yo no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero les hago una pregunta. ¿Dios puede ser tentado? Pues no. Pero Jesús sí. Y el mandamiento dice, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, Jesús dijo, bueno, me voy a bajar porcentaje, ¿verdad? Soy 100% Dios, me voy a quedar con un 80. No, Él siguió siendo Dios. Pero Él se sujetó a la guía del Espíritu, porque Él tenía que mostrarte a ti y a mí cómo se vive una vida cristiana. Lo hemos visto, lo hemos leído bastante. Ustedes ya no andan según la carne, ahora son guiados por el Espíritu. ¿Recuerdan la palabra? Guiados. ¿Que cómo era? Aún de las greñas si es necesario. Bueno, pues Jesucristo era guiado por el Espíritu. En su momento hubo una o dos ocasiones en las que tuvo que hacer un paréntesis y mostrar su divinidad. Cuando precisamente estaba dormido y el otro, oye, ya levántate que nos vamos a morir. Dice la Escritura que se levanta y le llama al viento y a las olas y dice, calla, y enmudece. Y todo se puso en bonanza. No oró, pero con Lázaro sí. Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. Lázaro, vente. Y alzando los ojos al cielo, tomó los panes, los peces y dio gracias y les dio de comer a todos. Podemos ver la divinidad de Jesucristo perfectamente empalmada en la humanidad. Y aunque en un momento, en un corto tiempo, dejó a un lado sus atributos divinos, eso no le quitó la divinidad. Él continuó siendo Dios. Por eso los fariseos se volvían locos y decían, ¿cómo te atreves a perdonarle los pecados a este? Si no solo Dios perdona pecados. Y Jesús les dice, bueno, ¿qué es más fácil? Decir, lo decreto y lo confieso, te perdono, o sanarlo. Y esto es a donde nos lleva a esa palabra. Ponme el título, la unión hipostática de Cristo. Yo voy a terminar aquí. Yo creo que la próxima semana vamos a explicar un poquito más. Llévense esa palabra, investíguenla. La unión hipostática de Cristo. Este término se designa a la unión de las dos naturalezas, la divina y la humana en la persona de Jesús. Por eso tú y yo creemos en nuestro credo, en nuestra confesión de fe. Estamos convencidos que Jesucristo es tanto Dios como hombre. No que fue hombre y que ahora es Dios. No, no que fue Dios. Dejó de ser Dios, se convirtió en un hombre y después resucitó y dejó de ser hombre y se convirtió en Dios. No, Él ha sido y será Dios. Se había manifestado de muchas maneras, pero, y esto es lo que a ti te debe de asombrar y de admirar, iglesia. Que antes de la creación, antes de lo que tú puedas ver, de lo que tú puedas percibir, de lo visible, lo invisible, Él decidió llamarse Verbo. ¿Quiénes son ustedes? Bueno, yo soy el Padre, yo soy el Espíritu, y tú, yo soy el Verbo. ¿Y tú qué onda? Ah, pues yo el Verbo voy a ejecutar el deseo del Padre. ¿Qué quieres? Quiero que crees todo lo visible, lo invisible. Todo fue creado por Él y sin Él nada fue creado.
Pasan miles de años. Bueno, hay quienes creen que en 7 días, en milenios, en millones. Yo no sé, no es mi punto. Pero pasa demasiado tiempo y de repente volvemos a ver una manifestación del que antes se llamaba verbo y ahora se le llama el árbol de la vida. Wow, ya no es verbo, ahora es árbol. Y está ahí diciendo, vengan y coman de mí. Y bueno, ustedes saben toda la historia. Entonces pasan muchos años, siglos, y se vuelve a manifestar como en medio del calor, del sol insoportable, en medio de la arena que tenían hasta en las orejas, tenían arena metida, y de repente voltean y ven una roca, un pedazo de piedra feo. Y Moisés dice, ¿a él Dios? Sí, a él. Y le da un garrotazo. Y sale agua. Y pasan años, hermanos. Pasan años. Y un jovencito ya no tan joven, a un lado del Jordán, a punto de ir a pelear contra todos. Y ve a este ser y se le dice, ¿y tú qué? ¿Eres de los nuestros o de los de ellos? Dijo, ni soy de ti, ni soy de ellos. Al contrario. ¿Quién eres? Yo peleo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y se postra y se tira al piso y lo adora. Y dice, wow, él es el comandante de los ejércitos. Y vemos una y otra y otra. Ahora, ¿a dónde te quiero llevar? Te quiero llevar a que él fue verbo, fue el árbol de la vida, fue la roca, fue el arca en Noé. Pero de todos los títulos, él prefirió uno. Y dijo, yo quiero ser el hijo del hombre. Quiero ser igual que tú. Quiero sentir lo que tú sientes, pensar lo que tú piensas, vivir lo que tú vives, porque quiero decirte que te quiero comprender, te quiero entender. Dame el último texto. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Iglesia, tú no tienes idea de la clase de dioses que tienen otras religiones. Dioses sanguinarios, dioses demandantes, dioses que tienen un temperamento o personalidad múltiple, muy volubles. Pero tú y yo tenemos un hombre, tenemos un Dios hombre que nos comprende en todo, que te entiende perfectamente. ¿Tienes hambre? ¿Estás cansado? ¿Te sientes enfermo? Él perfectamente sabe lo que siente. Él sabe lo que yo sentí anoche, lo que sentían ustedes, ¿verdad, mi hermana? Estos días pasados. Porque Él cargó sobre sí todas nuestras enfermedades. Wow. ¿Alguien ha tenido cáncer aquí? Levanten la mano. Miren. En la cruz, Él sintió lo que ustedes sentían. Todo lo que tú has padecido, Él lo conoce. Él lo sintió y Él sabe. A veces venía mi mamá conmigo y decía, ay, mi hijo, me siento así, me duele aquí, me duele acá. Y yo decía, ay, mamá, no te entiendo, no la entiendo. ¿Qué tan mal te sientes? No lo sé. Pero Él sí. Él sí lo sabe. Y no sabe solamente cómo te sientes físicamente, sino emocionalmente. ¿Verdad que nos conviene tener un Dios como nuestro Dios? El día de mañana tal vez mis hijos hagan cosas que yo no pueda comprender, o yo, o ustedes. Y que yo no pueda ver otra cosa más que molestia, o dolor, o rechazo. Pero Él sí puede comprenderlos. Él sí puede entendernos. Y puede permanecer a nuestro lado. Por eso, aunque el mundo te deje, Él estará contigo. Ponte de pie. Yo quiero pedirte un favor. El próximo domingo,
cuando tú vengas, cuando tú los oigas a ellos cantar y que tú te pongas a cantar con ellos, te voy a pedir, por favor, ten presente a quién le cantas. Ya conoces un poco más de él. ¿No crees que él tiene mejores músicos que los que tenemos aquí? Hoy mi hijo andaba, ¿verdad? ¿Qué sabe qué pachaba, mi hijo? Le movieron las teclas ahí, yo creo. A veces a las hermanitas se les sale el gallo mañanero, ¿eh? ¿No crees que él tiene excelentes músicos, melodías, sonidos que jamás hemos oído? ¿No crees que él tiene una multitud de congregantes con un corazón impresionantemente rendido a él allá arriba? Pues él está dispuesto a dejar eso y venir a escucharlos a ellos. Y venir a escucharte a ti, que yo a veces me acerco a uno de ustedes y, ay, Dios mío, ¿verdad? Con ganas de decirle, Francis, bájale de tono, bájale de tono. Él se digna a dejar eso un momento y a estar contigo. Iglesia, tú no vienes a verme a mí, tú vienes a ver a Jesucristo, el Dios y el hombre. El Dios que es incomprensible, pero el hombre que te comprende. Y Él es al que tú has invitado en tu corazón. Él es el que vive en ti. ¿Lo adoramos un momento a Él? Cierra tus ojos. Si puedes levantar tus manos a Él, no a mí. ¿Y qué te parece si tú, con tus propias palabras, le hablas? Le dedicas, le confiesas, le entregas. Padre, te damos gracias por Jesucristo. Gracias por habernos dado un Dios único, increíble, admirable, asombroso. Gracias porque aunque estoy lleno de defectos, aunque estoy lleno de imperfecciones, el hombre perfecto, el hombre cabal, el hombre que pudo complacer y satisfacer tus demandas y tus necesidades, ese mismo no me mira con menosprecio, no me rechaza, al contrario, me acepta, me recibe, me tiene paciencia, me cuida, me perdona, me da todo lo que tengo, lo que necesito, me guarda a mí y a los míos. Ese es el Dios que ahora tú nos has dado, y te damos gracias, Padre. Gracias por Jesucristo. Te pedimos que en este día, Señor, tu iglesia pueda conocerte más y tener una experiencia más y mejor con Jesucristo, para que el día que lo tengamos frente a nosotros, que estemos cara a cara, podamos decirle todo lo que no le podemos decir ahora, podamos manifestarle todo lo que hemos querido y que por nuestra naturaleza humana somos tan limitados. Guárdanos, mi Dios, y danos la paz y la fortaleza y el cuidado en Cristo Jesús. Amén.